¿Qué es el colector de admisión y cómo funciona? El colector de admisión es un componente esencial en un sistema de motor de combustión interna. Es responsable de alimentar al motor con una mezcla de aire y combustible necesaria para su funcionamiento. Su diseño y funcionamiento son importantes para garantizar una correcta distribución y rendimiento del motor. Función del colector de admisión. El colector de admisión tiene dos funciones principales. 1. Distribución del aire y combustible. Su función principal es distribuir eficientemente la mezcla de aire y combustible a las cámaras de combustión en cada cilindro del motor. Esto se logra mediante los conductos presentes en el colector, los cuales distribuyen uniformemente la mezcla al motor para su correcta combustión. 2. Creación de turbulencia. El colector de admisión también está diseñado para crear turbulencia en la mezcla de aire y combustible antes de ingresar a los cilindros, lo que aumenta la eficiencia de la combustión. La turbulencia garantiza una mezcla más homogénea, lo que mejora la eficiencia y potencia del motor. Funcionamiento del colector de admisión. El colector de admisión está ubicado en la parte superior del motor, cerca de la culata. Recibe el aire proveniente del filtro de aire y lo dirige hacia los cilindros, mezclándolo con el combustible para su posterior combustión. Por lo general, los colectores utilizan un sistema de conductos distribuidos en múltiples ramas para garantizar una distribución uniforme de la mezcla al motor. Estos conductos pueden tener diferentes longitudes y diámetros, según el diseño del motor y los requisitos de rendimiento. Además, el colector de admisión suele tener una válvula de mariposa ubicada en la entrada para controlar la cantidad de aire que ingresa al motor en función de la demanda de potencia. Esta válvula se abre y se cierra en función de la posición del acelerador, permitiendo una regulación precisa del flujo de aire. En motores de inyección de combustible, el colector de admisión también puede incluir inyectores de combustible que pulverizan el combustible directamente en la mezcla de aire, asegurando una distribución adecuada. Además de sus funciones principales, el colector de admisión también puede tener otras características o componentes según el diseño del motor y los requerimientos específicos del vehículo. Algunos de estos incluyen: 1. Colector de admisión variable. Algunos motores modernos utilizan un colector de admisión variable, que puede ajustar la longitud de los conductos de admisión. Esto se hace para optimizar el rendimiento del motor en diferentes rangos de revoluciones. Al cambiar la longitud de los conductos, se puede mejorar la respuesta a bajas RPM y maximizar la potencia a alta velocidad. 2. Colector de admisión de alto rendimiento. Para mejorar la eficiencia y el rendimiento del motor, se pueden utilizar colectores de admisión de alto rendimiento. Estos colectores están diseñados para aumentar el flujo de aire, reducir la restricción y mejorar la mezcla de aire y combustible. Esto puede lograrse mediante la optimización de la forma y tamaño de los conductos, así como el uso de materiales más livianos y resistentes al calor. 3. Colector de admisión individual. En ciertos motores de alto rendimiento, se utilizan colectores de admisión individuales, también conocidos como ITBS, Individual Throttle Bodies. En lugar de tener un solo colector, cada cilindro tiene su propio conducto de admisión y válvula de mariposa. Esto permite un mayor control del flujo de aire y una respuesta más rápida del acelerador. 4. Colector de admisión de plástico o aluminio. Los colectores de admisión pueden estar hechos de diferentes materiales, como plástico o aluminio. Los colectores de plástico son más livianos, más económicos de producir y pueden tener conductos internos más suaves para mejorar el flujo de aire. Por otro lado, los colectores de aluminio generalmente tienen una mayor resistencia térmica y pueden soportar temperaturas más altas. Es importante destacar que el diseño del colector de admisión puede variar según el tipo de motor y su configuración, por ejemplo, motor de 4 cilindros en línea, V6, etc., así como las regulaciones de emisiones y eficiencia de combustible vigentes. En resumen, el colector de admisión desempeña un papel crucial en el suministro de la mezcla de aire y combustible al motor, influyendo en su rendimiento y eficiencia.